Bueno, como le platiqué hace un momento, está en nuestro estudio aquí en la Ciudad de México Víctor Hugo Arteaga. Víctor Hugo Arteaga es un colega periodista con una historia muy singular que, si tú me lo permites, Víctor Hugo, me gustaría platicar de ella después de que platiquemos del reportaje del que estás hablando en esta mañana y que ha sido publicado en varios medios de comunicación en Veracruz, de los más importantes periódicos de Veracruz, que están retomando esta investigación tuya y de Rosalinda Morales, que habla de esta historia de Javier Duarte de Ochoa, que usó dinero público presuntamente para sobornar a legisladores y que estos legisladores pues aprobaran leyes, decretos, cuenta pública y lo que hubiera que aprobar en el Congreso. Un retrato muy lamentable del ejercicio de poder y el uso indebido de dinero público para hacer política en un lugar como Veracruz. Está esta investigación que estamos aquí viendo en las pantallas, en la pantalla de nuestro programa, cómo estos medios de comunicación en Veracruz están reproduciendo precisamente esta investigación de Víctor Hugo Arteaga y Rosalinda Morales. Está publicado en El Buen Tono, está publicado en... ¿Cuáles otros? Está en Imagen. El que detona todo, ¿Noreste? Es el Noreste de Julio Domínguez, pero quiero hacer un agradecimiento a los 4 dueños de los periódicos más importantes de Veracruz, si me permites, Carmen. Venga, antes de que hablemos del tema. Con tantos intereses y tantas líneas editoriales diversas, nos han permitido Julio Domínguez de Noreste, nos ha permitido también el maestro José Robles de Imagen de Veracruz, el maestro Salces de Notiver, ¿no?, que es el periódico que más circula en Veracruz, y Pepe Abella del Buen Tono en Córdoba y Orizaba, y el capitán Robles del Diario del Istmo, que son como los 5 periódicos que tienen como el 85-90% de la lectura de los veracruzanos. Todos hoy estamos muy contentos porque nos han permitido a 2 periodistas independientes, como es mi compañera Rosalinda Morales y yo, presentar esta investigación que nos llevó tiempo buscar, nos llevó tiempo confirmar. Tenemos ahí un audio muy claro de 2 diputados priistas. ¿Tiene esta producción ya el audio? ¿Sí ya tiene esta producción? ¿Tiene nuestra sí. Producción el audio? ¿Isaías Robles? A ver si lo tenemos por ahí, el audio, para que podamos presentarlo en cualquier momento. En este audio que se detona hace unos días, escuchamos a la presidenta de la mesa directiva de la 63ª legislatura, la que concluyó hace aproximadamente 8 o 9 meses. Ajá. Octavia Ortega se nos da ese audio junto con Juan Nicolás Calleja, un líder sindical muy fuerte también allá en Veracruz, y ambos platican, ¿no?, de los temas de cómo están sobornando, cómo Javier Duarte le van a dar la explicación de por qué unos diputados quieren más dinero, ¿no? Ellos le llaman chocolates, ¿no? Y le pusieron Lady Chocolates por allá, y platican muy claramente del tema de los sobornos, ¿no? En el momento que podamos escuchar ese audio. Pero lo importante aquí, Carmen, es este hecho, ¿no? Y el seguimiento que logramos dar. Platicamos con varias fuentes. Una de ellas es un personaje importantísimo que nos pidió, bajo la condición de darnos toda la información que quisiéramos, nos pidió el anonimato, pero lo tenemos muy identificado. Te lo digo a ti también. Él tenía decisiones económicas en el gobierno del estado de Veracruz, en la Secretaría de Finanzas, y nos va guiando en todas estas pistas, y entonces nosotros empezamos a hacer el análisis cuantitativo y cualitativo, y descubrimos de manera impresionante que todos los diputados, incluyendo los de oposición... ¿No se salva nadie? No, o sea, por ejemplo, los panistas le aprobaron el 80% de las iniciativas que presentó Duarte durante todos estos 6 años, las 2 legislaturas, las 2. Y ellos se aprobaron el 60%. Quiere decir que estaban trabajando para Javier Duarte, no para ellos como oposición. O sea, no se aprobaron menos. Ajá. Se aprobaron mucho menos leyes y decretos ellos que al gobernador. O sea, trabajaban la legislatura para el gobernador. Déjame retomar, Víctor Hugo Arteaga, este texto que publicas junto con Rosalinda Morales en esos periódicos de Veracruz que estás mencionando, en donde dices: al menos 90 diputados veracruzanos en 2 legislaturas recibieron sobornos por alrededor de 150 millones de pesos de Javier Duarte de Ochoa para aprobarle cerca de 500 leyes y decretos.
Y bueno, pues ya leo también lo que dices acá, que la corrupción dentro de la administración del priista Javier Duarte de Ochoa no solo fue con funcionarios de su gabinete que desviaron recursos a empresas fantasma, sino con al menos 90 diputados locales, quienes en 6 años recibieron alrededor de 150 millones de pesos. Debo hacer un paréntesis aquí para el público, Víctor Hugo. Cuando mencionas empresas fantasmas, hay que decir que Víctor Hugo Arteaga es el periodista que inició las investigaciones en Veracruz sobre las empresas fantasma, precisamente en el gobierno veracruzano. Eso que se publicó en Animal Político, que es una contribución muy importante que ha servido sin la menor duda para desatar pues toda esta investigación, conjunto de investigaciones que colocan a Javier Duarte de Ochoa en la situación en la que hoy se encuentra. Tu trabajo periodístico fue fundamental para detonar una circunstancia que se convirtió en monumental. Entonces, bueno, hago este paréntesis y ya más adelante platicamos del tema porque tiene sus particularidades esta parte de la biografía de Víctor Hugo Arteaga respecto a las empresas fantasma, a la investigación periodística, a lo que sucedió contigo, pero eso lo dejamos ahora y lo platicamos. Pero me quedo aquí donde estás diciendo: en las 2 legislaturas, diputados veracruzanos, por lo menos 90 diputados veracruzanos, en las 2 legislaturas recibieron sobornos por cerca de 150 millones de pesos. ¿Cómo llegan a estos datos? ¿Cómo saben lo que estás aquí exponiendo? Bien. ¿Qué elementos tenemos para saber una cosa tan grave como esa? ¿Qué tipo de política veracruzana, bueno, en Veracruz ha sucedido? Veracruz se caracteriza por ser un estado donde lidera la corrupción en la política. Todo el mundo hace política y hay una corrupción impresionante. Ya lo hemos visto a lo largo de este trabajo de las empresas fantasma que nos ha dado todo el año. Pero no nada más en la parte de la administración pública de Javier Duarte de Ochoa. Cuando esta fuente que te comento, que trabajaba en un altísimo puesto en el nivel más alto de la Secretaría de Finanzas, nos confirma que Javier Duarte de Ochoa mandaba a negociar a sus operadores políticos en la legislatura número 62, que operó del 2010 que él empezó al 2012, y del 2003, de la legislatura del 2013, al 2016. Estas 2 legislaturas son 50 diputados que tienen lugar y banco curul en el Congreso local. De cada legislatura. Por eso son 90, 50, 2 legislaturas, sí. Por eso es la cifra 90. Dijimos al menos 90. Por lo menos 90 sí, de 100. Sí, porque solamente hemos podido conformar con esta fuente, confirmar que solo 5 diputados no habrían recibido esta clase de sobornos. Y hay una característica muy especial en estos 5 diputados. Todos son empresarios muy exitosos y que se han manejado, aunque pertenecen a un partido u otro, se han manejado siempre de manera independiente. Así que ellos realmente no necesitaitaban recibir esos sobornos. Bueno, no es un tema de necesidad. No, es un tema de... No se comportaron de una manera ilegal. Así es. Pero el resto... Porque si no se justificaría como si fuera una necesidad. Así es, y no es una necesidad. Tiene razón. Más bien 5 legisladores relacionados con actividades empresariales propias no están relacionados con hechos de corrupción, como sí lograron tener indicios de 90 legisladores en 2 legislaturas. Es correcto. Y en ese sentido, Javier Duarte utilizaba a su secretario particular, Shadid, Jorge Alberto Careno Shadid, para presionar a los diputados priistas, ¿no? Para que apoyaran a Javier Duarte Ochoa. Lo que no me parece muy lógico, porque si estás de acuerdo, tenía mayoría, pero lo que buscaba, lo que nos dicen estas fuentes alrededor de Javier Duarte Ochoa, era que hubiera consenso. Javier Duarte y su equipo crearon una burbuja de mentiras, ¿no? En la que hacían parecer que Veracruz marchaba bien. Y para ello... Puro consenso en el Congreso. Necesitaban el consenso para que las demás fuerzas políticas y el gobierno del Estado pudiera decir, estamos trabajando tan bien que todos los demás partidos están apoyando nuestras reformas, nuestras leyes, nuestros decretos. Sin embargo, para poder llegar a esto, hemos analizado todas y cada una de las 500 leyes y decretos que votaron en su favor, y todas llevan un solo fin: allegarse de recursos, quitarse un poco la marca de la federación, allegarse de recursos y tener la discrecionalidad como gobierno del Estado para manejar esos recursos, incluyendo los recursos federales etiquetados. Tan es así que manda un decreto, lo que nosotros hemos llamado la licencia para robar, donde Javier Duarte de Ochoa decreta y se publica en la Gaceta Oficial, con el apoyo de todos estos diputados,
para que esos recursos federales, también municipales y estatales, fueran administrados y dedicados únicamente a la gobernabilidad, así lo llamó, ¿no? La ley de gobernabilidad en el gobierno del estado, para que pudieran tomar en todas las cuentas dineros para pagar a los empleados, a la burocracia de Veracruz como estado, sin importarles si venían para X o Y fines los recursos federales. Entonces era una licencia para robar, para robarle realmente. Y en este contexto los diputados, sobre todo los de oposición, arman el teatro de Javier Duarte Ochoa para que puedan tener ese consenso ante la sociedad. De veras, las personas que vivimos en Veracruz durante los periodos del 2010 al 2016, muchos a excepción de ciertos periodistas, ¿no? que cuestionábamos todo, pero las personas pensaban que vivían bien, que todo estaba bien, hasta que empezaron a dejar de fluir recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque había bonanza, porque había construcciones, había obra pública, pagaban en su momento, hasta que llegó Javier Duarte Ochoa, y después del primero o segundo año empezó a hacer todos estos desvíos de dinero. No tenía control sobre su equipo de trabajo, Carmen, les dio licencia literalmente en cada secretaría para hacer lo que quisieran, y fue la fiesta de Alibaba y los 40 ladrones, porque todo el mundo se dedicó a robar. Y ahora, bueno, pues son las consecuencias, ¿no? Hay un desfalco, se calcula que el boquete financiero en Veracruz es de alrededor de 180 mil millones de pesos. 180 mil millones de pesos. Una locura. Una locura, Carmen. Y en este sentido, los diputados pues empiezan a aprobarles estas leyes que le permiten a Javier Duarte Ochoa allegarse de recursos. O sea, la revisión que hicieron ustedes en este trabajo, Víctor Hugo Arteaga y Rosalinda Morales, que está siendo publicado en este momento de la mañana en 5 diarios veracruzanos, y ahora estás compartiendo con este espacio de noticias en vivo aquí desde la Ciudad de México, como dijiste, se revisaron las 500 leyes, digámoslo así, y la mayoría de ellas era para llegarse, ¿todas? ¿Al 100%? Todas. O sea, todas las leyes eran no para establecer un marco legal más propicio de otros temas, sino para llegarse recursos e inyectarle discrecionalidad al uso de esos recursos y desfasarse del control federal. Es correcto, Carmen. Ese es el resumen de lo que aprobaron los legisladores a cambio de recibir 150 millones de pesos. ¿De a cuánto le tocó a cada quien? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué registro tienen de eso? Vamos a platicar de esto. Los diputados de casa, como los llama Juan Nicolás Calleja en este audio que tenemos. Ahora lo presentamos, el audio que tenemos acá. Ok, los diputados priistas, los de casa, se calcula que por lo menos recibieron 500 mil pesos por voto. Por lo menos 500 mil pesos. ¿Cada uno? Por voto, cada uno. Y en cada legislatura. Pero no te alcanza, ¿no? 150 millones de pesos. No, espérame. A ver, espérame, a ver la aritmética, venga. Cada diputado recibía alrededor de 500 por voto. 500 mil pesos. Por voto, de los priistas. Vamos a hablar de los priistas. Ah, caray. Y por año, a Javier Duarte Ochoa le interesaba mucho que se aprobaran al menos entre 4 y 6 leyes o decretos que permitieran tener ese consenso y esa gobernabilidad que estamos hablando. Entonces, empezamos a sacar cuentas, ¿no? Son 500 mil pesos por lo menos entre 4 y 6. Pues vámonos a una media, al mínimo, al peor de los escenarios, que han sido 4 votaciones fundamentales por año de cada diputado. Estamos hablando de que cada diputado priista recibía alrededor de 2 millones de pesos al año, por lo menos, Carmen, por lo menos. Evidentemente el voto que se compraba con los diputados de oposición, llámale PAN, llámale PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, AVE, ¿no? Ellos recibían por lo menos el doble, según nos lo cuenta esta fuente, que firmaba y que permitía la salida del dinero en efectivo. ¿Hay documentos de eso? No, porque no había un recibo que le firmaran a los ¿cómo se llama? A los diputados. Pues ningún diputado iba a firmar que le estaban dando dinero. Pero dinero, de la salida del por dinero, fuera. ¿cómo se daba? Esos dineros se retiraban de manera, Carmen, en efectivo de los bancos. Y yo he tenido pláticas de verdad con Banorte. Específicamente he hablado con el director de comunicación, Francisco Rodríguez, y todo se resume a una cosa. Ellos podían retirar en efectivo 100 millones de pesos, Carmen, de los bancos. Tenemos perfectamente identificado un gerente de una sucursal Banorte en Jalapa que permitía el retiro de hasta 100 millones de pesos en efectivo a gente de la tesorería, gente de comunicación social, a gente de la oficina del gobernador, sin mayores problemas. Le firmaba una cuenta. Y cuando nosotros hemos preguntado al banco, todo te
te lo circunscriben en, ¿qué crees, Víctor? El secreto bancario me deja impedido darte cualquier información. Pero hay un hecho público y demostrado de la utilización de dinero en efectivo en el gobierno de Javier Duarte Ochoa en el sexenio de Felipe Calderón, imborrable la imagen y la información de aquel avión que fue detenido en Toluca con 25 millones de pesos en efectivo que se le incautaron al gobierno de Veracruz y que luego se lo tuvieron que regresar con intereses en algo que después hizo que Felipe Calderón dijera en el cierre de campaña de Miguel Ángel Yunes que lo habían impedido de seguir haciendo esa investigación y bueno, soltó ahí una declaración pública tremenda el expresidente mexicano sobre para qué era ese dinero de los 25 millones de pesos. Más allá de eso que queda en la conciencia de Felipe Calderón de no habérselo dicho a los mexicanos en el tiempo que era presidente, está la constatación de que el gobierno de Veracruz, de Javier Duarte, pues sí se podía dar el lujo de transportar por lo menos, en este caso, 25 millones de pesos. Dijeron que para pagar la fiesta de la Candelaria. ¿Cuántos tamales compras con 25 millones de pesos? No, bueno, la fiesta de la Candelaria y Cumbre Tajín, ¿no? Sí. Que son temas que cuando empecemos a platicar te vas a ir dando cuenta cómo hay los conductores, que todo se va relacionando. Cumbre Tajín lo organizaba Brenda Tubillas Macías, prima de Karime Macías, ¿no? La esposa de Javier Duarte, y todos los derechos que tenía que ver con la compra de artistas, la de equipo, de los eventos premier de Veracruz en esos 6 años. A la prima. Los hacía Brenda Tubilla, ¿no? La prima hermana de Karime Macías. Sí, el gobierno de Veracruz de Javier Duarte acostumbraba manejar grandes cantidades en efectivo y por eso les podían pagar, ¿no? A todos estos diputados de casa y a los diputados de oposición. A los diputados de oposición en algunos momentos se calcula que les pagaban por voto, ¿no? Hasta 1.5 millones de pesos. ¿Qué votos le interesaba y por qué los pagaba en ese precio Javier Duarte Ochoa, Carmen? Bueno, tuvieron un secretario de Seguridad Pública, Javier Duarte, que no era veracruzano, y para las leyes de Veracruz, Carmen, te decía que no podía ser más que veracruzano, era un requisito de ley para poder ser secretario de Seguridad Pública. Entonces necesitaba que se dispensara ese requisito. Y cuando analizamos nosotros la iniciativa donde le pide al Congreso que por favor le acepten a este secretario, que era un gran técnico, ¿no? En temas de seguridad pública, le vota a favor el PRI, y le vota a favor el PAN, y le votan a favor todos, ¿no? Y en esos casos es donde se calcula y se estima que hasta 1.5 millones de pesos llegó a pagarle a los de oposición por este tema. Otro tema que causó mucha controversia. Mientras en el país la tenencia iba desapareciendo poco a poco, Javier Duarte dijo, no, vamos a hacerla propia, que se encargue la Hacienda Estatal de generar los recursos de la tenencia. En nuestras promesas de campaña dijo que la iba a desaparecer, no lo hizo, y todo el control de la tenencia vehicular pasó a la Hacienda Estatal, con la promesa de que ese dinero iba a ser dedicado para el Fondo de Pensiones de los Trabajadores Estatales. Nunca fue a parar al Fondo de Pensiones Estatales, el IPE está en quiebra, y dejaron de pagarle a los empleados, a los pensionados de Veracruz durante años en el gobierno de Javier Duarte, Carmen. Está Víctor Hugo Arteaga soportando buena parte de esta publicación del día de hoy. Desde luego, lo que tú dices, la fuente a la que tuvieron acceso de alto nivel que les ha proporcionado esta información, no hay documentos que muestren que estos legisladores efectivamente recibieron estos presuntos sobornos. Lo que hay, una información del circuito de poder de Veracruz que les proporcionó este informe. Está la acreditación de ustedes como periodistas que hacen, digamos, valer una fuente anónima para efectos de difundir esto que están ustedes diciendo. Y está el audio al que tuvieron acceso, que tú lo vas a presentar. Es un audio donde está la presidenta de la mesa directiva de la 63ª legislatura, la que concluyó en noviembre pasado, Octavia Arteaga, ¿no? Y está también Juan Nicolás Callejas, que era el presidente de la Junta de Coordinación Política, los dos priistas, ¿no? Si quieres vamos a escuchar. ¿Este audio tiene fecha identificada? Ocurre en el último año de Javier Duarte, en el 2016, es del año pasado, y es cuando ya estaban desesperados por aprobar iniciativas para poder blindar la cuenta pública, porque sabían que venía la campaña electoral y sabían claramente que no las traían todas consigo y que podrían llegar a perderla. Entonces estaban buscando
blindarse con la cuenta pública. Está este audio que dejamos correr de este trabajo de investigación de Víctor Hugo Arteaga y Rosalinda Morales, que está siendo publicado por 5 medios de comunicación simultáneamente hoy en Veracruz, y que estamos esta mañana recuperando para compartirlo con el público de este programa en vivo. Así que dejamos correr este audio del que hablas, Víctor Hugo. Bueno, ¿nunca me escuchas? Sí, vengo saliendo. Te estuve buscando, pero ya te habías ido. Me tuve que ir porque tuve que venir a explicarle a Javier el desmadre de estos cabrones para hablar, para que les dé un poco más. Mira, ya hablé con estos cabrones que están bien pensados. Que nuestro jefe Duarte, que los chocolates que reciben de él no salen de la nada. Así que con la misma disposición que reciben estos chocolates, venirás con la misma iniciativa. A mi casa iban, a los de casa iban los planchados. De eso me encargo yo. Tú céntrate en los demás. Por aquí no podemos hablar mucho, ya lo sabes. Si nos vamos a hablar de lo mismo, ya platicamos bien, ya quiero verte. Tú sabes que no puedo quedarme mucho tiempo. Déjame ver cómo le hago. Ok. ¿Me avisas algo, por favor? Víctor Hugo. Es un audio con deficiencia, desde luego, se alcanza a apreciar y bueno, seguramente la tienen transcrito, lo que aquí está, se puede apreciar con más calma y se va transcribiendo cada una de las frases. ¿Le llaman chocolates a qué? Al dinero en efectivo, ¿no? Ellos le llaman chocolates o dulces al dinero que le están entregando a los diputados. Para quienes no alcanzaron a identificar, porque esto se tiene que ir varias veces para Claro. ir siguiendo cada frase y volver ya al contexto de cosas, ayúdale a los que están oyendo esto lo que aquí se acaba de presentar. Puedo usar las palabras textuales, ¿verdad? Sí. Muy bien. Está transcrito, ¿no? Está transcrito y dice Octavia Arteaga, ya hablé con estos cabrones, ¿no? Refiriéndose a los diputados, sobre todo ella manejaba a los de oposición. Les dije que se dejaran de pendejadas, que nuestro jefe es Duarte, textual, y que los chocolates que reciben de él no salían de la nada, con la misma disposición que reciben los chocolates, que igual saquen las iniciativas, le dice la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y le responde el presidente de la Junta de Coordinación Política, también periodista, Juan Nicolás Callejas, ya están planchados los diputados, los de casa, de los de casa me encargo yo, dice Juan Nicolás Callejas. Tú céntrate en los demás, porque aquí no podemos hablar mucho, tú lo sabes. Si nos vemos al rato, donde mismo, platicamos, ya quiero verte, le dice Juan Nicolás Callejas, que es básicamente el mensaje. Estaban hablando de que Octavia había ido a ver al gobernador Javier Duarte Ochoa para pedirle más dinero porque no eran suficientes chocolates, ¿no? Lo que necesitaban los diputados. Y entonces ella se enoja porque, bueno, pues ya les había dado, ¿no? Y ahora querían más, entonces fue ella a ver al gobernador para que le diera más recursos. ¿Tienes información, Víctor Hugo, de qué iniciativa están hablando? Estaban hablando de la cuenta pública, ¿no? Del 2016. Empezaban a planearlo, esto fue antes de la elección, pero empezaban a operarlo porque sabían para dónde. Las encuestas ya eran muy claras, Miguel Ángel Yunes Linares las encabezaba y temían perder, por eso querían blindarse muy bien en el tema de la cuenta pública, que fuera aprobada por mayoría o por unanimidad y poder dejarlo limpio en ese sentido, ¿no? Tan es así que no está acusado en un tema de malversación de fondos por ningún ejercicio fiscal. Víctor Hugo Arteaga, pues ahí está la publicación hoy en Veracruz y ahora también en este espacio de noticias en vivo que pues presentan con este audio, presentan con esta información que soportan a partir de tener acceso a una fuente de alto nivel en Veracruz que les narra precisamente del puerto. Sí. Te puedo dar las estadísticas, a mí me impactaron cuando lo estábamos viendo, porque fíjate que en 2015, por ejemplo, ¿no? Los diputados de Veracruz aprobaban 110 leyes, solamente estamos hablando de 2015, aprobaban 110 leyes y decretos, que fue, fíjate, el 80% de estas 110 leyes que aprobaron, el 80% fueron iniciativas enviadas por el gobernador, por Javier Duarte. Uh-huh. El 80%. O sea, solamente legislaron un 20% para ellos en ese año 2015. De estas leyes, fíjate, el 70% eran leyes o decretos o reformas de leyes existentes que le permitían lo que habíamos hablado, allegarse de recursos o tener más control de órganos que revisaban las finanzas. O sea, reformaban leyes
para tener control sobre los órganos fiscalizadores internos del gobierno estatal, pero también externos, como el órgano de fiscalización, el ORFIS, o se cobraban servicios o subsidios que nunca se pagaron y se quedaron a deber. Muy bien, en esta dinámica lo mismo votaban temas para adultos mayores que para policías, que para deudos de los policías, y ahorita vamos a analizar unas leyes en ese sentido. La leyes para policías y para deudos, para que hubiera recursos públicos para ellos. Para los deudos, ¿Y exactamente. luego, qué pasó? Una de las primeras leyes que se aprobaron fue el apoyar también a los deudos de los policías federales o de las Fuerzas Armadas Federales. Policía Federal, Marina, Ejército, Armada, Gendarmería. Si uno de estos elementos adscritos en el estado de Veracruz moría en el cumplimiento de su deber, Javier Duarte propuso que no solamente recibían la pensión del gobierno federal, sino que recibían la pensión del gobierno estatal por haber muerto en el cumplimiento de su deber, defendiendo el territorio veracruzano. ¿Doble pensión? Sí, doble pensión, una federal y una estatal. ¿Del mismo tamaño? Sí, y exactamente la misma. Entonces, le aprobaron, pero nunca pagaron. Nunca le pagaron a los deudos. El año pasado hubo protestas, sí, de los familiares de los deudos, porque nunca les pagaron desde el 2011 que se dio esta votación hasta el 2016 que se iba, nunca les pagaron. Ese es un ejemplo. Fíjate que en un 60% de iniciativas era para eso. Algo similar sucedió en la 62ª legislatura, que le tocó recibir a Duarte. De acuerdo al Instituto Mexicano de Competitividad, el promedio de legislación de los congresos de Veracruz en ese sexenio estuvo muy por debajo de la media nacional, cuando ellos solamente sesionaban 50 veces por año, ¿no? Pero también a nivel nacional se sesionaba 70 veces por año. Otra de las estadísticas interesantes, Carmen, que me encantó cuando revisamos todo esto, es este tema. Los 27 diputados de las fracciones recibieron 2 millones de pesos al año. Quiere decir que los diputados priistas recibían 2, 4, 6 millones anuales, los priistas. 6 millones en el trienio, ¿no? Porque dijiste 2 al año. No, 6 millones al trienio. Y luego, por ejemplo, la Diputación de Veracruz aprobó 110 leyes, el 80% de la que ya hablamos, ¿no? En la legislatura local presentó un promedio de 600, en la 63ª legislatura local, la 63, presentó un promedio de 600 iniciativas en 3 años, ¿no? Fíjate, el gobernador Duarte presentó solo un 30% de estas iniciativas. Sin embargo, a la hora de dictaminar, se aprobaron 140 iniciativas enviadas por el Ejecutivo Estatal. A ver, ya me hice bolas, porque dijiste hace rato que Duarte había enviado el 80%. Sí, en el periodo anterior. En el periodo anterior. Sí. En la primera legislatura, sí, el 80% de las iniciativas fueron enviadas por Duarte y aprobadas por el Congreso. Así es. Segunda legislatura, sí. ¿Qué pasó? Hubo 600 iniciativas en 3 años. El gobernador Duarte presentó, se me fue aquí la computadora. Ajá. Perdón, sí, no te preocupes. Bueno, y le aprobaron a él, solo a él, le aprobaron 140 de esas 600 iniciativas. Presentar iniciativas no implica que se aprueben todas. Claro. ¿No? Pero a él sí le aprobaron 140 y ellos aprobaron muchos menos para los panelistas. Se me acabó la pila. Sí. Es típico. Pero bueno, todo está en el sitio de aristeguinoticias.com. Ahí están perfectamente definidas las iniciativas, los porcentajes, y es donde decimos que este hilo conductor que nos da una información, que la llevamos con un testimonio de los operadores financieros, ¿no?, de Duarte en este tema, y al sacar todas las estadísticas nos damos cuenta que efectivamente hubo una tendencia, no entendemos por qué, de los diputados panistas en las 2 legislaturas y los diputados de oposición, que más bien podríamos catalogar como una disposición, no una oposición. Lo cual nos parece muy grave. Hemos visto lo que sucede por mucho menos en San Luis Potosí, en el Congreso. Sí, la captura del Congreso por parte del Ejecutivo es una tragedia. Algo mucho... Por eso se dice que los gobernadores se han convertido en esta transición mexicana en virreyes. Es en correcto. Una cosa sin contrapeso, en congresos débiles o cooptados. Eso es un problema que ha ocurrido en México en los últimos años, producto de muchas cosas, pero ese es un retrato de cuerpo entero de este análisis general de lo que ha pasado en México en esta transición tan larga y trompicada que hemos tenido. Toca al gobernador
gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, nosotros presentamos las conclusiones a las que llegamos tras las investigaciones. Tocará a él y a las autoridades de Veracruz darle forma a una investigación para saber si es cierto, y ellos tienen manera de saberlo. O sea, mucha de su gente. La primera legislatura panista del 2010 y que termina en 2013, esa legislatura no eran muchos diputados panistas, parte del equipo de Miguel Ángel Yunes Linares. La segunda sí, y en la segunda se vivió lo mismo. Consideramos que solamente 2 diputados panistas, ya del equipo de Miguel Ángel Yunes, no participaron en estos actos de soborno, ¿no? Los tenemos muy, muy claramente identificados. 2 de esa legislatura y 5 de la anterior. Y el resto están identificados de una u otra manera en este circuito de relación donde pues está la compra de voluntades legislativas a partir de estos presuntos sobornos que ustedes han presentado aquí como investigación. Y al analizar la conducta lo que pasó con Lula, la sí, investigación de Brasil, ¿no? Sí, y al analizar la conducta de cada uno de estos congresistas locales en Veracruz, hay muchas preguntas. ¿Por qué le votaste tantas a cada uno? ¿Por qué le votaste a favor tantas veces a Duarte en temas fundamentales como era el manejo de recursos? ¿Y has consultado a los legisladores? Sí, nadie quiere hablar. ¿Nadie? Nadie quiere hablar. He platicado solamente de los 5 que tenemos identificados que no participaron. He platicado con 3, uno de ellos ya está muerto y el cuarto no lo logramos ubicar, el quinto no lo logramos ubicar. He platicado con 3. No están ahorita, uno forma parte del gabinete de Miguel Ángel Yunes Linares, otro es un prominente empresario, está de viaje en Estados Unidos. Me dijo, claro que sí, quiero platicar contigo cuando regrese. Él era priista, pero siempre fue muy crítico, lo puedo decir libremente. Ricardo Agüed Bardahuil es un empresario muy fuerte allá en Veracruz, y él siempre estuvo en contra de las decisiones que estaba dando Duarte, ¿no? Porque él pues va por el PRI, pero finalmente él es un empresario, ¿no? O sea, no necesitaba del partido él, ¿no? Toda la gente lo conoce y conoce su calidad como empresario en Veracruz. Y él siempre estuvo sistemáticamente en contra de las votaciones de Javier Duarte. Era el único que votaba en contra, ¿no? Desde el PRI. Desde el PRI. Pues ¿no? Esa es una fuente muy autorizada para hablar del tema. Todavía quedan priistas, ¿no? que se atreven a votar contra sus gobernadores. Y este es uno de ellos porque no necesitaba del gobierno. Él trataba de ver las cosas de manera correcta. Entonces, sí hacemos un llamado a las autoridades, ¿no? Para que realmente investiguen a fondo. Podemos compartir la información que quieran. Es muy elemental. Cuando revisas cada una de las votaciones en esos 6 años... El tipo de ley aprobada y la iniciativa en cuestión, pues por sí misma se presenta. Le echan la culpa a Duarte de todo lo que hizo. Y ellos lo facilitaron. Le dieron todas las herramientas para que lo hiciera de esa forma. Que creo que es un tema que nadie trae en foco. O sea, Duarte sí, efectivamente, las autoridades lo están persiguiendo pues por robar dinero, ¿no? Y todo su gabinete sabemos cómo actuaba. Sí, pero eso no hubiera ocurrido si desde el Congreso, que se encarga de vigilar el comportamiento de los gobernantes, no hubieran permitido todo esto. Claro. Creo que es el siguiente paso que debemos de dar nosotros también como periodistas, no quedarnos los gobernantes son... En el solitario. Sí, no, hubo quien lo permitió, que fueron los congresistas locales. Pero además, Carmen, tenemos que empezar a hablar con la banca de México. Estos señores tampoco están dando cuentas claras. ¿Con las instituciones bancarias? Sí, por supuesto. A ver. ¿Cómo es posible? La banca va a decir, ¿y yo qué? A ver. ¿Cómo puedes retirar 100 millones de pesos en efectivo sin dar un aviso a las autoridades correspondientes, como es el SAT? ¿Cómo puedes hacer de esto algo sistemático, Pero Carmen? ¿cómo sabes que no le avisaron al SAT? No, bueno, el SAT hemos tenido mucho contacto nosotros. Ve lo que pasó con Felipe Calderón y los 25 millones de pesos. Ahí nosotros... le devolvieron el dinero y con intereses. Quiere decir que se permite el uso de dinero en efectivo por parte de los gobiernos estatales. Sí, pero... Se quedó validado a esa acción. Pero no a esos niveles. O sea, y no fue la única vez. O sea, en las cámaras los bancos tienen cámaras, Carmen. Tienen servicios de seguridad externos. Tienen empresas externas que contratan para hacer el manejo de esas cámaras. No están como que en solitario.
Hemos tenido acceso a pláticas con Buen con punto este el tipo. tema del manejo del efectivo entre los gobiernos Y estatales. hay una ley de y lavado otras de dinero. instancias del país. Y hay una ley de lavado de dinero. Sí, Entonces, sí. El secreto bancario se escuda. Yo no te puedo decir cómo manejaba el dinero a mi cliente porque es un gran cliente. Dijo, oye, a menos que me lo pida la autoridad. ¿Y te lo ha pedido la autoridad? No. Ujú. O sea, tú publicas una nota de Duarte ayer donde solamente va a ser juzgado por determinada cifra de dinero, 527 millones de En pesos. el ámbito local. En el ámbito En el local. federal, vamos a ver, porque no tenía ayer hablamos con el Ministerio Público de Guatemala y no tenía el dato de lo federal, pero en el local está lo que está. Hay 56 denuncias contra Javier Duarte que no han sido presentadas, ¿eh? Perdóname, no han sido presentadas. A ver, y a ver. lo hemos 56 manejado denuncias en Animal Veracruz. Política. No, a nivel federal. A ver. Que la PGR no ha consignado esas denuncias. Carmen, la estrategia de Javier Duarte fue bien interesante. Se allana a los delitos que le fincan en Veracruz, que son 2. Ujú. Dice que me extraditen lo más pronto que puedan, por esos. Por el tratado de extradición, no le van a poder meter ningún delito más que esos. Lo van a jugar sobre esos 2 delitos. Entonces el señor está feliz, Carmen, porque va a venir, se va a allanar y le van a hacer juicio sobre esos 2. Guatemala no permitiría la extradición y tendría derechos internacionales de que si le meten un delito más sobre ese allanamiento por el que se pronunció Duarte, tiene derechos a regresar a Duarte. Básicamente, ¿no? Entonces, la estrategia ¿Cuáles también son legal, los 2 delitos? ¿De acuerdo? Bueno, ahorita lo mal precisamos. uso de un deber legal, Ajá. ¿no? Y que como exfuncionario le dieron un helicóptero para su escapatoria. Lo cual es ridículo. ¿Para una extradición? Lo dice Duarte. Sí, dice por eso, ¿No? por un viaje de helicóptero que puede ser indebido si quieres, pero si son las 2 cosas. Y el primer consejo, la primera tipificación, ¿a dónde lleva? ¿Qué cosa es eso? Pues que no está cumpliendo sus deberes como la Constitución manda. ¿No? O sea, ¿qué va a pasar? Le va a decir el juez, sí, no fuiste buen gobernador. A ver, ¿No? sí, imagínate, 56 denuncias que no han sido gestionadas en la PGR. A ver, detállame más esto que has publicado en Animal Político. Lo publicó Animal Político, no Sí. lo publiqué yo, lo publicó Sí. Arturo Ángel, que es mi compañero en la investigación de las empresas fantasma, ¿no? Ahorita platicamos de eso, Eh, sí. Arturo Ángel publica esta parte. Sí, esta parte la dice que manejó Arturo? hace unos días, Ajá, donde nos explica en Animal Político, su fuente es la PGR, sí. donde dice que a Duarte no lo están juzgando en PGR más que por delincuencia organizada, Bueno, ¿no? cualquier cosa que eso Sí, signifique. que es muy difícil acreditar una delincuencia organizada, ¿no? Pero bueno, depende del tipo de imputaciones. van a hacer la lucha, ¿no? Ujú. Pero hay otras 56 denuncias que se han ido haciendo a lo largo de estos años de Yunes y de mucha gente alrededor que no están todavía consignadas 56. como averiguaciones. Sí, Carmen. Ujú. Es que, bueno, el señor... ¿De qué tipo? Federales, Ujú. ¿no? O sea, la PGR las tiene. Hasta hace unos 10, 15 días no se habían presentado ante un juez estas. O sea, la PGR también manda una solicitud de extradición por unas órdenes de aprehensión que libera un juez del reclusorio norte por lavado de dinero, ¿no? Usos de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Si Duarte dice, ok, me allano a esas imputaciones, la PGR no le va a poder meter ni una más, porque así lo establecen los tratados. O sea, yo te entrego al prisionero por lo que me estás pidiendo, no lo puedes usar por ninguna otra cosa. Y va a estar muy interesante. El 4 de julio, si no me equivoco, el 4 de julio, ayer nos dijo el Ministerio Público, es la audiencia como la que vimos esta semana para el ámbito local. Sí. Vendrá la misma audiencia, como se puede saber en Guatemala, para plantear esta circunstancia y ver si el detenido se allana o no a la extradición en este otro territorio. Ya dijo que sí, que lo extraditen en el ámbito local. Vamos a ver si repite la escena Javier Duarte Ochoa en el tema federal. Nos explicó el Ministerio Público ayer qué sucedería precisamente si se allana para una y no para la otra. Uh-huh. En fin, hay una serie de situaciones legales que se activarían en ese instante, pero bueno, todo está por verse para de aquí al 4 de julio, que es la fecha en la que está programada esta audiencia.
Déjame, Víctor Hugo Arteaga, subrayar, bueno, pues finalmente esto que nos has compartido esta mañana, que lo puede ver el público en nuestro portal de Aristegui Noticias y en los otros 5 medios veracruzanos que están difundiendo simultáneamente esta investigación de Rosalinda Morales y de Víctor Hugo Arteaga sobre este presunto esquema de sobornos a diputados veracruzanos con millones de pesos para aprobar iniciativas y cuenta pública y lo que hubiera lugar en el Congreso veracruzano. Eso que pones a la mesa está explicado por ti muy ampliamente. Está este audio de mala calidad en términos auditivos, pero que una vez que se oye varias veces se puede identificar efectivamente la transcripción que tú leíste, donde se escucha a estas dos personas hablando de chocolates como si fuera dinero y hablando de esta iniciativa que están buscando que sea aprobada por parte de los legisladores veracruzanos. Está ahí expuesto públicamente todo este trabajo de investigación periodística con su alcance y con su dimensión. Víctor Hugo Arteaga, dije yo al principio, al presentarte, que tú eres un periodista no veracruzano, por cierto, aunque has radicado en Veracruz muchos años, que has tenido una biografía difícil, tormentosa, diría yo, en términos periodísticos, y me explico. Víctor Hugo Arteaga, junto con el equipo de Animal Político, este portal de noticias que ha publicado cosas muy relevantes sobre las empresas fantasma, este diseño para hacer uso de dinero público y de contrataciones y licitaciones en Veracruz de los últimos años. Bueno, tú iniciaste una investigación junto con el equipo de Animal Político y bueno, pues empezó a publicar una serie de cosas muy importantes. Incluso debo decir que esas investigaciones merecieron el premio alemán Walter Reuter, un premio del cual formó parte como jurado. Es un gran premio que reconoce año tras año la tarea periodística de los periodistas mexicanos. Y bueno, pues ustedes obtuvieron precisamente este reconocimiento de Walter Reuters precisamente por esta serie de investigaciones. Pero hubo un momento, y yo te pido que nos cuentes, porque ya que estás aquí, ni modo que no te pregunte, Claro. Hubo un momento, Víctor Hugo, en donde al publicar Animal Político, algo de alto voltaje informativo y periodístico, tú saliste a deslindarte de la investigación. Diste algunas entrevistas, hiciste público tu deslinde, pusiste en duda la calidad de esa investigación periodística, tú mismo como firmante de esa información, desconociste lo que se estaba publicando y todo el mundo estaba en el desconcierto total. Después vino la explicación y tú lo has contado en diferentes circuitos y creo que esta mañana es importante volver a hablar del tema porque estás ahora en tu calidad de periodista independiente publicando estas informaciones que compartimos esta mañana, pero vienes con este momento de tu biografía que retrata precisamente el tipo de situaciones que un periodista en Veracruz pudo haber vivido como tú. ¿Qué sucedió? Cuéntanos la historia. Te hago rápido un contexto. Desde que yo llegué en 2008 a Veracruz a trabajar en medios, me ¿Tú eres de Hermosillo? Yo soy sonorense, sí. Uh-huh. ¿Llegaste a Veracruz? Pero llegué a Veracruz invitado por una cadena, Avan Radio, Avan Noticias, específicamente Carlos Ferrer Centeno. Hacemos una reestructuración de los noticieros porque eran súper oficialistas, se querían ya salir de esa línea y me empiezan a cortar la cabeza. Ahí a los 6, 8 meses de trabajar por ahí, el director de comunicación social le pide al dueño del periódico, de la radio, del grupo que pues, prescinda de mis servicios y prescindió. Y prescindió. Sí, ¿no? Y dijo que la línea editorial estaba muy bien, venía un trabajo bien hecho, pero pues que no le convenía al gobierno en ese momento la línea que estaba, así es, ¿no? Que le convenía más sostener un convenio económico con el gobierno. Después pasó a otro grupo y el día de la elección del 2010, cuando gana Javier Duarte a Miguel Ángel Yunes, al aire me corren los dueños de otro grupo de estación por instrucciones de la que después fue vocera de Javier Duarte Ochoa y que hoy está presa, ¿no? Gina Domínguez, ¿no? ¿Al aire te corren? Sí. Sí, y me amenazan de muerte, ¿no? Porque estábamos entrevistando a Miguel Ángel Yunes Linares en ese momento. ¿Y qué pasó? La ley no te prohibía entrevistar a los candidatos. Ya habíamos entrevistado a Dante. Estábamos entrevistando a Yunes y en la línea estaba en espera ya Javier Duarte Ochoa. O sea, la ley no te prohibía entrevistar. Lo que la ley te prohíbe es hacer proselitismo, en todo caso. Pero no nos prohibía entrevistarlos después de emitir su voto, que es lo que hicimos en vivo. Pero me corren por esa entrevista. Pero no me corrieron por la de Dante.
Me corrieron por esa, pero tampoco me corrieron porque Javier Duarte estaba en la línea de espera, ¿no? ¿Entró al aire Duarte? No, ya no entró, ya no entró. Uh-huh. Yo cambié el esquema en ese momento, yo tuve que salir. Tenías a Yunes y después querías a Duarte. Estaba Teníamos en la línea a Duarte y te colgó. Y colgó cuando vio que estábamos entrevistando a Yunes y que mi conductora, yo era director editorial de ese grupo, y que mi conductora estaba facilitándole a Miguel Ángel en ese momento que se explayara y dijera todo lo que tenía que decir. No le pareció al dueño de la estación, ¿no? Curiosamente, esa conductora después estuvo presa por atropellar a una persona ahí en Veracruz, en Boca del Río, y hoy es diputada federal, parte fundamental del gobierno de Miguel Ángel Yunes, Marijose Gamboa. Marijose Gamboa, ¿no? Que hablamos con ella hace poco, por cierto. Sí, bueno, una historia tremenda de Marijose. La verdad es que no se le desea a nadie, ¿no? Sí, terrible. Pero a la cárcel bueno, por un incidente... Le cobraron la factura de esa entrevista. Exacto, ¿no? por un incidente vial donde perdió la vida alguien, un claro accidente donde no había una acción dolosa, la metieron a la cárcel y la trataron fatal. Y estuvo ahí pues como venganza finalmente por haber hecho lo que hizo en términos periodísticos. Y ahora Miguel Ángel la reconoce porque siempre ha sido parte de su equipo de alguna manera, ¿no? Después la llevaron a trabajar al Instituto de la Mujer con el hijo de Miguel Ángel Yunes Márquez, ¿no? El abogado que saca de la cárcel a Marijose, pues es hoy el fiscal general del estado, Jorge Winkler, ¿no? Mira. Entonces, están ligados todo, ¿no? A mí me corren y ya es la tercera vez. Yo sigo en Veracruz. Yo estaba casado, tenía hijos pequeñitos, recién nacidos, y sigo en Veracruz porque me gustaba Veracruz, me gustaba Jalapa, tenía un negocio. Un lugarzazo. Sí, para vivir. Es una calidad de vida impresionante. Y yo me mantengo con mis cosas, los medios me empiezan a pedir trabajos a nivel nacional, empiezo a hacerlos, y en 2013 viene una fuente y me dice, mira, ¿no te gustaría investigar esto? Porque hay en diciembre de 2013 pagos urgentes a proveedores por 938 millones de pesos, lo tengo muy claro. Yo, bueno, pues son pagos urgentes a proveedores, ¿no? O sea, acaba de pasar en el 2012 una serie de huracanes, en 2010 y todo, y pues le tienen que pagar a sus proveedores, dije yo, pero empezamos a buscar, mi asistente Arturo Andrade y yo, durante todo un año y medio. Empezamos a buscar y a darnos cuenta que no andaban bien las cosas. Año y medio de investigación. Año y medio de investigación. Entonces, cuando después de año y medio de investigar, nos damos cuenta que efectivamente había empresas solo en el papel. Fantasma. Sí, que no existían, y hicimos nuestra búsqueda durante ese año y medio y no encontrábamos las oficinas, encontrábamos casas de cartón y cosas por el estilo. Y en 2014, finales de 2014, es cuando yo digo, en Veracruz nadie me va a publicar, ¿no? Yo conocí a Daniel Moreno del Reforma, donde trabajamos juntos en 1997 hasta el año 2000. Conozco la calidad de Daniel Moreno en cuanto al método periodístico que usa, que es muy exigente. Y yo decido venir a Animal Político, porque además yo era corresponsal de Animal Político. Entonces vengo y le pongo sobre la mesa a Daniel el trabajo, ¿no? Daniel no creyó en su momento sobre este trabajo, aunque le agradezco que lo haya tomado en cuenta. Y puso a acompañarme a Arturo Ángel, un muchacho muy talentoso, tremendamente buen reportero y obsesivo del trabajo. Lo conozco y lo admiro mucho. Y cuando Arturo junto conmigo empieza a ver, me dice, es que esto, efectivamente, él empieza a confirmar. Tardamos un año en confirmar lo que nosotros ya habíamos descubierto. Va confirmando lo que tú te diste lo cuenta. Que nosotros hicimos, efectivamente, ¿no? Yo, en diciembre de 2015, acepto una invitación para trabajar con un funcionario público a nivel federal, y en ese momento me despego, ¿no?, de la investigación. Porque además yo venía viendo cosas de verdad que no podíamos comprobar porque no estaban, ¿no? Pero me concentro en mi actividad. Carmen, yo me equivoqué en haberle dado poder a esta gente de amenazarme. Sí me equivoqué y lo tengo que reconocer públicamente. Yo había visto hasta ese momento morir 17 colegas en Veracruz. 17 periodistas muertos en Veracruz, que habían puesto sus denuncias, ante la Fiscalía y ante la Comisión de Protección a Periodistas en Veracruz, y todos sistemáticamente murieron o los ejecutaron y siguen ejecutándolos. Yo no soy mártir, ¿no? Y yo tuve miedo. Yo tuve mucho miedo cuando una noche antes de que Daniel y Arturo salieran con Ciro Gómez Leiva para enfrentar
al Contralor de Veracruz y al Secretario de Finanzas. Ya publicada la investigación. Ya publicada en la Animal investigación, Político, sí. Iban a salir con Ciro y efectivamente estaba esa escena. Una noche antes. Bueno, una noche antes, ¿qué sucede? a mí me amenazan y me dicen muy claramente. ¿Tú firmabas la nota en ese momento? Sí, y es otra cosa que siempre voy a decir. O sea, así como acepto que me equivoqué, también soy firme con mi posición, en el sentido de que tú conoces a Omar Sánchez de Tagle, un gran periodista también, que yo admiro mucho. Omar me llama a las 6 de la tarde de un día antes de subir la nota. La iban a subir 12 horas después. Uh-huh. Y Omar me dice que van a publicar la nota con mi nombre, ¿no? Uh-huh. Y yo dije, sí, está bien, déjenme leerla. Claro. Tengo el derecho a leerla. ¿Puedo editar? ¿Puedo editar algo? No. Y yo, ¿cómo? No, pues le digo, entonces me estás pidiendo permiso o me estás avisando que va mi nombre. No, te estoy avisando. Dije, ok. Y me cerré, ¿no? Porque no me dejaron leerla. Creo que tenía derecho a saber lo que se iba a publicar. Te digo, tenía yo 6 meses sin estar dentro del equipo ya en la investigación, pero ya habíamos hecho el 85-90% del trabajo. Esos 6 meses ya nada más fueron de recibir las solicitudes de acceso a información que estuvimos haciendo junto con Arturo, y que básicamente él las ponía con su nombre en Veracruz, porque si lo hubiera puesto con el mío no le dan nada. Entonces, me piden una cita, me hablan por medio de un gran amigo, ¿no? Y me pide cita el Contralor de Veracruz. ¿Se publica la nota cómo entonces? Se publica la nota. Con el nombre, ¿no?, de con Arturo, el nombre con el tuyo, con Arturo el Ángel y Víctor Hugo Arteaga. Firman juntos la nota que se titula ¿cómo? ¿Te acuerdas? Desvía Duarte 645 millones de pesos a empresas fantasma. Que fue una investigación importantísima, sí, una de las grandes detonadoras del asunto. Teníamos todo documentado, o sea, muy relevante. Yo quiero ser muy claro en eso. Y ese mismo día ya publicé la nota, al siguiente día se veían con Ciro, Daniel Moreno, Arturo Ángel. Para contar la nota y para enfrentar al secretario de Finanzas y al Contralor del Estado, ¿no? Entonces, bueno, vienen y me dicen que... ¿Quién te llama? Antes de que empezara la entrevista con Gómez Leiva, ¿quién te llama? Un día antes, a Ricardo García Guzmán, que era el Contralor General del Estado. Entonces, Ricardo García Guzmán. Que en ese momento era el Contralor de Javier Duarte y que ahora trabaja para Miguel Ángel Yunes y opera, y su hijo es alcalde de Pánuco. ¿Y qué te dice? Pues platica conmigo, trae un amigo mutuo, ¿no? Para que yo me sintiera cómodo. ¿Esto en Veracruz? No, en México. En México. En México. ¿Te llaman y se ven? Sí, nos vemos. ¿La noche anterior? Sí, la noche anterior. Y muy cordial en algunos momentos. O sea, la amenaza siempre fue muy cordial. No con gritos ni sombrerazos, ¿no? Y te platican de cómo estamos equivocados y te quieren vender la idea, ¿no? De cómo está la cosa. Y yo les digo... ¿De que esos 645 millones empresas fantasma no son tales? Así es, ¿no? Y que todo está bien hecho, que los contratos fueron bien hechos, etcétera. Y yo les digo, pues la metodología pudo haber hecho de manera perfecta de parte de ustedes, pero no existen esas empresas. Punto. ¿No? No, sí existen, que mira, que esto y lo otro. No. Bueno, mira, el señor es muy rencoroso, ¿no? Duarte. Sí. ¿No? Y él no olvida estas cosas. Entonces necesitamos que nos ayudes, ¿no? Tienes hijos pequeños, ¿no? Y ahí es donde yo me quiebro, ¿no? Y me equivoco porque, Carmen, yo había visto morir a 17 colegas hasta ese momento, ¿no? Y yo me equivoco, lo debo aceptar en cómo manejé la situación. Yo quería y quiero a mis hijos sobremanera. Antes que periodista soy papá y ser humano. Y yo tuve mucho miedo, mucho miedo. Nunca me habían amenazado. Y yo sé quién me amenazó y sé los alcances de todos ellos, ¿no? Conozco, no es que me imagino, no es que me han contado, en uno de esos cortes que me dan, ¿no? A mí en medios, y que yo tengo que seguir trabajando y comiendo. Trabajo para una institución que se llama el C4, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo. Entonces conozco quiénes son muchos personajes del Estado y la manera violenta que tienden a resolver sus cosas.
Entonces yo me espanto, ¿no? ¿Y qué te piden que hagas? Me piden que Te deslindes. me deslinde. Y eso es lo que haces. Entonces yo llamo a 3 amigos, ¿Cómo te lo piden? así, me piden que me salga. ¿Te lo dijo Ricardo? Sí, que me mueva, ¿no? Que ya no me meta, ¿no? Y que dentro de lo que pudiera hacer, los ayude. Carmen, yo no trato de ayudarlos en ningún momento. Así se ve. Yo estaba defendiéndome a mí y a mi familia. Sí, pero lo que Así- se ve así es se que es ve, el periodista sí, que lleva ok. la firma de la investigación de los 645 millones de las empresas fantasma, sale públicamente y dice, yo no esa investigación no es seria y ta. A ver, cuéntanos eso. Yo jamás, y ojalá pudieran recuperar todos los audios, porque siempre fui muy cuidadoso. A ver, ¿qué fue lo que dijiste? Porque ya después... Jamás no fui contra Daniel, no fui contra Animal, y solamente me concentré, para defenderme yo y a mis hijos, me concentré en decir lo que a mí, y que sí es verdad, porque yo siempre lo comenté, es que en ese momento no habíamos pedido información a PGR, no habíamos pedido información al SAT, no habíamos pedido información a muchas fuentes, que yo creía que todavía teníamos que hacerlo antes de sacar esa investigación. Y cuestiono, y lo voy a hacer siempre. Y lo hemos hablado muchas veces, Daniel y yo, a quien admiro mucho. Siempre estuvimos en comunicación en todo este proceso. Él sabía dónde estaba yo iba a dar yo las entrevistas. Daniel comprendió, no me juzgó, nunca estuvo de acuerdo, evidentemente, pero sabía que algo estaba pasando muy fuerte en mi vida, ¿no? Hizo un pronunciamiento público a nivel político, hay que decirlo, en ese sentido, sí. y eso queda registrado como parte de esta historia. Sí, exactamente, pero también me regresan la firma cuando el día que Javier Duarte renuncia. Yo estaba huyendo, literalmente, o sea, vivía en Hermosillo, en México, en Jalapa, donde menos pensaban que iba a estar yo, o sea, yo estaba brincando, ¿no? El día que renuncia Javier Duarte de Ochoa, ese día yo me siento liberado, de verdad, o sea, porque sabía que habíamos cumplido con el objetivo. Daniel y yo en este proceso fuimos hablando, fuimos sanando nuestras heridas y fuimos comprendiendo, él y yo, toda esta situación. ¿Me arrepiento? Sí, me arrepiento, claro. ¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué. ¿A quién denuncio? ¿A quién te amenazó? ¿Para qué? Para que como los otros 17, ¿no? Yo sigo caminando libre, gracias a Dios. ¿Temes por tu vida? No, yo ahora ya no. No, en su momento, en Veracruz, quiero que, de verdad quisiera que lo comprendieran. Quienes no han sido amenazados por gente que ya ha ejecutado 17 periodistas, no saben de lo que estamos hablando. Ellos denunciaron, pidieron protección y no están. ¿Cuántos de los 17 asesinados presentaron una denuncia? La mitad. La mitad. La mitad. En la Procuraduría de y ante la Comisión de Periodistas, de Atención a Periodistas también, ¿no? La mayoría de ellos. Entonces, lo que yo te puedo denuncias decir, que no sirvieron para nada ahí porque están los asesinaron. Y corresponsales de Proceso, ¿no? Fotógrafos de La Jornada. Estamos hablando de... Yo no quería que me pasara eso. O sea, yo... Quizá por eso, después de pensarlo durante todo este tiempo, es que ya no tengo miedo. Por eso vengo y hablo, y por eso digo la verdad. Esa es la verdad, ¿no? Y después hay que decirlo, Víctor Hugo Arteaga, después de esta reacción tuya frente a lo que tú identificas como una amenaza contra ti, contra tu familia y tus hijos, donde sales a decir, bueno, me deslindo, pongo distancia de la investigación publicada, que en ese momento, evidentemente, esa investigación periodística publicada en Animal Político tuvo y tiene una gran relevancia pública. No solo ganaron este premio Walter Oites por razones periodísticas,
periodística, sino hubo y hay un impacto muy importante, porque a partir de esas investigaciones, a partir de conocerse las entrañas del tipo de manejo desde el gobierno de Javier Duarte, es que vino, pues lo que vino, un tsunami enorme que si lo vemos ahora tiene al exgobernador de Veracruz en Guatemala detenido en procesos de extradición. Pero que hemos dio pautas en otros estados a que se hiciera lo mismo, que ya la gente no se conforme, ¿no? Sino que se actúe realmente contra los gobernadores que han hecho daño. Y la tarea de los periodistas y la investigación periodística, una herramienta poderosísima para una sociedad. Eso quedó demostrado. Lo hemos visto. Carmen, yo sí debo de reconocer que me equivoqué en la forma en cómo manejé las cosas. Lo acepto con la mayor humildad y con plena conciencia y con la mayor responsabilidad que esto implica. Me equivoqué. Dijiste que te equivocaste en dejarte amenazar. Es que eso es muy fuerte. Sí, o sea, sí, te equivocaste porque al dejarte, pero si era una señal de amenaza clara, no se equivoca uno, es simplemente recibes una señal y actúas en consecuencia. Y las consecuencias de esa actuación no fueron las adecuadas. Yo no debía haber hecho lo que hice, lo acepto. O sea, yo no tengo ningún empacho con decir me equivoqué, y me equivoqué en las formas que vinieron después. Cuando el tiempo pasó, cuando reflexioné, cuando mis hijos estuvieron seguros, cuando la seguridad alrededor de mi familia, mía misma, estuvo ya donde yo quería, y en un proceso de reflexión, yo platiqué con Daniel, y yo acepto mi equivocación. Es de humanos. Perdón, si creen que un periodista tiene que ser mártir, yo no lo pienso. O sea, mis hijos comen de lo que yo gano. Para mí eso era mi prioridad. Soy una persona que tiene mucha fe, creo mucho en Dios y sé que me cuida y que los ángeles están alrededor de mí, quiero creer eso, pero también sé que en ese momento era lo que tenía a la mano por hacer. No estaba pensando, no estaba razonando, estaba actuando por un instinto de conservación. Yo soy así de chiquito en términos de periodista, ¿no? En un estado que ya vemos qué hace con los periodistas. Y yo se lo dije a Daniel, el día que me comenta Daniel, yo estaba en Hermosillo, que... Daniel Moreno, director de Animal Político. Daniel Moreno, para ubicar a la gente que está. A quien respeto y quiero mucho, de veras, me invita, porque iba a Animal Político a recibir el premio Walter Reuter, ¿no? Del que yo en la inscripción no estaba considerado porque se me había retirado la firma, ¿no? Pues después de lo que pasó. Sí, evidentemente. Era difícil poner tu firma. ¿Tú pediste que se retirara la firma? Así se entendió. Sí, así se entendió. Bueno, a ver, lo dijiste. Si venías a decir que te deslindabas dije, de la investigación que se iba a publicar por lo que te dijeron, sí, pues sáquenme de ahí. Yo dije textualmente, entonces, agradezco el crédito, yo no lo pedí. Esa es mi frase que me mata, ¿no? Pero después me dice, no estás considerado en el premio Walter Reuter, pero eres parte de él, ¿no? Y quiero que estés allí. Quiero un proceso de resarcirnos, ¿no? Mutuamente, Animal y tú y yo, y lo hacemos, ¿no? Me pide le digo, quiero explicar, ¿no? Y él me dice, adelante, ¿no? Me parece muy sano, ¿no? Y lo hago sin miedo, sin vergüenza. A veces nos da miedo decir me equivoqué, ¿no? Como periodistas. Yo lo que me deja esta lección es que a mí no me da miedo decir que me equivoqué. Uh-huh. ¿No? Y se da la ceremonia de entrega del premio, efectivamente. ¿Tú estuviste allí? Pues sí, yo formo parte del jurado de este premio Walter Reuters. Vimos muchos trabajos espléndidos. Uh-huh. Con enorme gusto digo que en México está haciendo una gran tarea periodística en los estados de la República Mexicana, y desde luego la investigación de Animal Político mereció lo que mereció, que fue el primer premio Walter Reuters, como lo dijimos. Confío al público también, y a ti que, no confío, comparto, que dentro del jurado tuvimos una discusión muy fuerte bien, no era un pleito, era una discusión, un análisis del caso, uh-huh, precisamente por lo que sucedió contigo, uh-huh, porque al analizar el caso de esa investigación periodística se puso a consideración de los jurados, bueno, qué significaba que el periodista Víctor Hugo Arteaga se haya deslindado en su momento de la investigación, aunque después
replanteó el asunto y explicó lo que ha sucedido, y lo que hicimos fue todavía refrendar más la necesidad de premiar ese trabajo de investigación, porque no solamente el trabajo por sí mismo tiene la calidad periodística más que suficiente, detonó una circunstancia enorme para el estado de Veracruz, esa investigación publicada por Animal Político. No solamente era eso, que ya era más que suficiente para tener el premio y el primer lugar, sino que además permitía contar y permitía asomarnos al tipo de situación que vivió un periodista, que en este caso eres tú, y que nos retrataba de cuerpo entero las dificultades enormes que tiene un periodista en un estado como Veracruz para hacer su trabajo. El levantamiento de información fue perfecto. Nos costó 3 años ese trabajo. Nos faltó, y sigo defendiendo ese punto, nos faltó antes de publicarlo haberle preguntado a todas las instancias, que después de publicarlo solitas empiezan a darte la información, porque se dieron cuenta que les vieron la cara, ¿no? Pero, per se, el trabajo fue quirúrgico, o sea, de verdad. No, un gran trabajo periodístico, indudablemente. ¿No? Y al reconocer ese trabajo también se puso luz de alguna manera a tu historia. Gracias. A la historia de Víctor Hugo Arteaga, que nos has narrado, que nos estremece escuchar lo que nos dices, porque efectivamente tu retrato y tu pedazo de biografía en esta parte de la historia nos habla del tipo de situaciones que viven periodistas en el país y de por qué hay periodistas que probablemente en circunstancias como la tuya actuaron de forma distinta y pudo haberles costado la vida como les ha costado la vida a más de 100 en los últimos años. Ese es el gran tema hoy para la prensa mexicana. Y creo que las autoridades deben actuar ya. No puede ser la demagogia ya de la protección a los periodistas. Tú en carne propia has vivido una situación también muy fuerte. El tema del espionaje, el tema de la invasión a la privacidad a periodistas, pues, en otros países es condenado, y aquí es como que no pasa nada. O bueno, sea, vamos a ver, hay no, mucho movimiento del tema. Ya hay denuncias. Vamos a ver si México se da permiso de dar justicia. Se lo va a dar, se lo va a dar, porque esto no puede seguir sucediendo en un país. Bueno, depende de México, lo sí, que le pase a México. De la gente, por eso yo digo, en una de mis tesis ahora es, la gente tiene que pensar en quién vota, porque esos representantes que por los que votaron en Veracruz durante 6 años le ayudaron a Javier Duarte a construir una burbuja financiera y una burbuja social que ahora es un impresionante. A este gobernador le ha tocado levantar realmente muertos, pero ya lo sabía cuando se inscribió en la carrera. No hay pretextos ni justificaciones. El gobernador sabía en lo que se metía y dijo, yo tengo la solución. Tenemos cifras muy fuertes que también hemos recolectado periodistas, que te hemos hecho llegar a ti también, donde en Veracruz, actualmente en el Veracruz de Yunes, no en el de Duarte, en este Veracruz, cada 4.5 horas ejecutan a una persona. El fin de semana pasada fue horrible en Veracruz. Vamos a presentar y estamos presentando en nuestro sitio Aristegui Noticias algo que has compartido también con nosotros, que te agradezco mucho, no solamente esta de sobornó Javier Duarte a diputados veracruzanos con 150 millones de pesos y lo que nos has narrado hoy. Anunciamos también que has compartido junto con otros periodistas, cuéntame más de esto que vamos a presentar en nuestro sitio, de esta fosa llamada Veracruz. ¿Qué investigación es esta independiente? ¿Qué arroja este reportaje especial, esta tremenda serie de informaciones que estamos compartiendo con los usuarios de nuestro sitio? El periódico Noreste, para el que yo trabajo, el principal accionista de este periódico, Julio Domínguez, se dio a la tarea desde que empezó este gobierno de decir, bueno, tenemos muchos problemas de inseguridad, vamos a hacer un conteo. Vamos a contar. Vamos a hacer un conteo de las personas ejecutadas con violencia, ¿no? A las que podamos acceder nosotros como periodistas. Uh-huh. Y nos hemos valido de los registros civiles de los municipios, nos hemos valido de reporteros locales en los municipios, nos hemos valido de las notas rojas de las agencias del Ministerio Público para ir documentando lo que podemos documentar. Y hasta el momento hemos documentado 1,022 muertes desde el 1 de diciembre del 2016 hasta el fin de semana pasado. 1,022 muertes, ejecuciones, Carmen, en Veracruz. Lo llamamos nosotros una fosa llamada Veracruz, ¿no? Porque son ejecuciones.
no son crímenes, no son asaltos, no son ejecuciones. Son ejecuciones, Y cada 1022 hasta el sábado, hasta el domingo anterior. ¿El periodo es otra vez cuál? Del 1 de diciembre del 2016 al último día al fin de semana pasada, al 21 de... El fin de semana pasado fue 25 de junio. O sea, hasta el 25 de junio. Del 1 de diciembre hasta el 25 de junio, 1022 ejecutados. Ejecutados solamente, lo cual nos da un promedio de un ejecutado cada 4.5 horas en cualquier parte del estado de Veracruz, que es muy alto. Es espeluznante. ¿No? Entonces estamos trabajando en eso. No nos dan cifras oficiales. Las hemos pedido contacto, comunicación social no nos contesta. La Fiscalía no nos da datos, los ministerios públicos no nos comparten información. Lo hemos hecho como un esfuerzo periodístico realmente. Con la suma de informaciones dispersas que están así descritas, como lo has dicho, en nota roja, en fin, han hecho una compilación de datos que debería dar la autoridad inmediatamente. Debe tener un registro, debe tener un control, debe tener una contabilidad macabra de los muertos en Veracruz. Los observatorios ciudadanos dan más muertos de los que tenemos nosotros. Nosotros somos los que hemos podido comprobar con actos de defunción, digámoslo así. ¿Los otros observatorios qué cifra dan? Manejan alrededor de 1,300. Más o menos, pero están entre 1,200 y 1,300 muertos en este periodo de lo que va de esta gestión. Sí, entonces el gobernador Yunes no puede soslayarse, no puede deslindarse y decir, él es especialista en temas de seguridad. Él dijo como promesa de campaña, yo sé cómo detener la inseguridad. Ahora no le permitimos los periodistas, y es algo que Veracruz ha madurado en el tema de periodismo, se están atreviendo ya los periódicos a publicar cosas reales. No podemos seguir permitiendo disculpas. El señor tiene 2 años de gobierno, ¿no? Sí, es un gobierno corto. Y ya tiene 8 meses en él, 7. Entonces no puede haber justificaciones, Carmen. Y la rendición de cuentas, hay un cerco informativo a la prensa, lo hemos dicho. 88 periodistas firmaron un documento hace 4 meses donde pedían, por favor, que tuvieran acceso a información, porque no nos las están dando en Veracruz. Quieren desaparecer, la diputada Marijose Gamboa quiere desaparecer la Comisión de Atención a Periodistas. Dice que no sirve para nada, cuando la Comisión de Atención a Periodistas le ayudó en el proceso cuando estuvo en prisión. Ahora la quiere desaparecer. Cuando la tendencia del mundo es crear un sistema que proteja a los periodistas y salvaguarde su integridad. Que funcione. Y que funcione. No que desaparezca, sino que funcione. Correcto. Ella quiere desaparecerlo. Y ella es parte íntegra del equipo del gobernador. Entonces, no entendemos el mensaje en Veracruz. Es incoherente, ¿no? O sea, la tendencia del mundo va hacia otro lado. Pues está este panorama que nos dejas aquí, verdaderamente tremendo, Víctor Hugo Arteaga, de todo lo que hemos hablado. En un breve recuento, estuvimos conversando contigo al principio sobre esta investigación que se publica hoy en varios medios de Veracruz. 5 medios de comunicación lo publican simultáneamente, este trabajo de Rosalinda Morales y Víctor Hugo Arteaga sobre estos, llamémosle presuntos sobornos, para dejarlo en los términos legales, ¿sí? Presuntos sobornos a por lo menos 90 legisladores de 2 legislaturas para aprobarle iniciativas y cuenta pública al gobernador. Iniciativas y decretos al gobernador. Pues ahí está esto en nuestro sitio, si lo quieren leer completo, y esta entrevista completa, desde luego que es invaluable por todo lo que has dicho, Víctor Hugo. Gracias, Carmen. Y desde luego agradecerte que hayas compartido tan cercanamente lo que te ha sucedido como periodista en Veracruz, este quiebre, esta historia tuya que tuvo un capítulo muy fuerte cuando te deslindaste de esa investigación que tú iniciaste, que tú contribuiste, que se publicó, que ha sido premiada y que, bueno, pues te colocó en la situación que tú has descrito con mucha claridad, en donde pusiste por delante, desde luego, la integridad de tu familia, de tus hijos y de ti mismo. Eso nadie podría reclamarte que lo hicieras, y sobre todo ahora que cuentas cómo fue la historia. Has dado nombre y apellido. Sí. Y has dado nombre y apellido de alguien que fue parte del gobierno de Duarte de Ochoa y que ahora también forma parte del gobierno de Veracruz. Su hijo, que es el alcalde de Pánuco, acaba de renunciar al Partido Verde y ya se afilió al PAN. Y él está operando para el PAN, operó la campaña municipal, ¿no? para el gobernador Yunes Linares. Carmen,
estoy muy contento. Daniel Moreno, Animal Político, Arturo Ángel, nos informaron que vamos juntos como equipo al premio Gabriel García Márquez. Esto me da satisfacción porque... Con tu firma ya. Sí, ¿no? Fantástico. Y si hay posibilidades de calificar para el Premio Nacional de Periodismo, es algo que ya hemos platicado también. Sí, una reivindicación a tu firma, a tu trabajo, a tu sí. contribución a esa investigación tan importante. Por eso yo no tengo empacho en decir, me equivoqué. Los periodistas no somos perfectos. Hombre, lejos de eso. Nadie lo es, y nadie menos lo los es, periodistas. y menos los periodistas. Y te platico por qué tomé la decisión y acepto la responsabilidad completa de decir me equivoqué y de haberlo manejado como lo manejé. Hoy día lo veo en retrospectiva y me da coraje, ¿no? Me da coraje porque el que debe haber gritado fui yo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una anécdota, bueno, la más triste de mi carrera. Si alguien te dice, tú tienes hijos pequeños, ¿no? Sí. Esa es una frase tremenda. Sí. En ese contexto de cosas, entiendo, digo, desde luego no se trata de justificar o no es el tema. Se trata de entender qué sucedió y qué fue sucediendo después y qué te hace hoy estar donde estás. Te doy un dato rápido. La misma inestabilidad económica que sufro yo por mis trabajos y mis constantes... ¿Periodista independiente? Sí. Termina en una inestabilidad económica que termina con mi matrimonio. Y es cuando mis hijos se vienen a vivir acá. Entonces, separado yo de mis hijos, ¿no? De arroparlos cada noche, de darles un beso. Y acostarlos a dormir cada noche, y todavía que te vengan y te digan que corren peligro, no, yo no. Uh-huh. O sea, para mí nada vale la pena como la sonrisa de mis hijos y el tocarlos. Uh-huh. Quien no ha sido amenazado en Veracruz, quien no ha vivido en Veracruz, me gustaría platicar con él en persona si tiene algo que decir. Pues nada más que agregar, Víctor Hugo, ha sido un gusto estar contigo esta mañana, ha sido muy fuerte escuchar lo que nos has narrado con tanta claridad y pues nada, que seguimos en contacto, que seguimos de cerca el trabajo que está realizando y publicando. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido la investigación que publican hoy y lo que han titulado Una fosa llamada Veracruz, que es esta numeralia macabra de los datos y las ejecuciones que han podido documentar de la manera que has descrito en los últimos meses en el estado de Veracruz. Eso lo estamos subiendo a nuestro portal en cualquier momento para que el público lo pueda conocer y conozca la forma en que se llegó a esa información y conozca la manera en que los que han realizado esta investigación lo pueden ahora mostrar de esta manera. ¿Quiénes, además de ti, participan de Una fosa llamada Veracruz? El diseñador que está haciendo periodismo con tu servidor se llama Aarón Gómez. Uh-huh. y geolocalizar todas esas muertes no es cosa fácil. Es Ramón Segura del periódico Noreste principalmente y son unos compañeros de Veracruz como Ana Laura Pérez Mendoza, como Edgar Ávila, ¿no? Gente que son corresponsales también de medios nacionales que nos hemos unido para ver dónde van estos casos, ¿no? O sea, nos movemos por todos lados en Veracruz y gracias a ellos es que hemos podido formar, principalmente el afán de Julio Domínguez del Noreste, del periódico Noreste, de decir, vamos a contar una historia gráfica de lo que está sucediendo en Veracruz y vaya que es aterradora, ¿no? 1022 ejecuciones en los últimos meses en Veracruz, documentadas de esta manera y pues se sigue a la espera de las informaciones oficiales al respecto. Así es, Carmen. Víctor Hugo, un abrazo, gracias por estar aquí esta mañana. Te agradezco mucho, es un honor para mí estar aquí. Al contrario, gracias.